Domina tus emociones. 7 técnicas estoicas para un control mental inquebrantable. ¿Alguna vez sentiste que las emociones te controlan, llevándote de acá para allá, como una hoja en el viento? Hoy vamos a acompañar a nuestro amigo Javier en un viaje de autoconocimiento y equilibrio, explorando cómo las enseñanzas de los antiguos estoicos pueden ayudarnos a domar esas emociones que muchas veces nos juegan en contra. A través de las palabras de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, vamos a descubrir cómo enfrentar las emociones desde una perspectiva más calma y sabia. Y quién sabe, capaz que vos también encuentres en estas lecciones una manera de vivir con mayor tranquilidad. 1. Separá lo que podés controlar de lo que no. Lo que decían los estoicos, para Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma: la paz mental empieza por entender que solo podemos controlar nuestras propias decisiones y reacciones, no los eventos externos. Él decía: recuerda que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Javier, como muchos de nosotros, siempre trataba de prever todos los posibles problemas, de anticiparse a cualquier cosa que pudiera salir mal. Pero, ¿cuántas de esas cosas realmente estaban en sus manos? Al aprender de Marco Aurelio, Javier decidió enfocarse en lo que sí podía cambiar: sus acciones, sus pensamientos, su forma de encarar cada situación. Cada vez que la frustración aparecía, se repetía a sí mismo: esto está fuera de mi control. Y esa simple frase lo ayudaba a liberarse de la angustia. ¿Te imaginás la cantidad de estrés que podríamos ahorrarnos si nos concentráramos solo en lo que realmente depende de nosotros? 2. Practica la autovigilancia. Epicteto sostenía que, para vivir bien, es fundamental observarnos a nosotros mismos constantemente. Él decía: primero obsérvate a ti mismo, luego ajusta tus pensamientos, pues todo empieza en la mente. Javier solía dejarse llevar por impulsos sin pensar. Cuando algo lo enojaba, reaccionaba sin filtros, sin analizar si sus palabras o acciones podían tener consecuencias negativas. Inspirado por Epicteto, comenzó a practicar la autovigilancia, observando sus pensamientos y emociones como si fuera un espectador externo. Antes de actuar, se daba un segundo para respirar y reflexionar, y eso le permitió responder en lugar de reaccionar. ¿Te animás a observarte más de cerca y a tomar una pausa antes de actuar? Quizás descubras que muchas de tus reacciones pueden transformarse en respuestas más calmadas. 3. Desarrolla la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Séneca hablaba de la importancia de aceptar que el sufrimiento es parte de la vida y que cada uno debe enfrentarlo a su manera. Él decía: ninguna persona puede cargar con el sufrimiento de otra. Cada uno debe soportar su propia carga con dignidad. Al principio, Javier encontraba difícil ver a sus amigos y familiares pasar por momentos duros sin sentirse agobiado. Quería ayudarlos, aliviarles el dolor. Pero con el tiempo entendió que, si bien podía estar ahí para ellos, no podía hacer que sus problemas desaparecieran. Cada uno tiene su propio camino y sus propias lecciones que aprender. Esto no significa ser frío o insensible, sino entender que no podemos evitar que otros pasen por sus propias experiencias. Podemos acompañar, pero no sufrir en su lugar. 4. Recordá que todo es temporal. Para los estoicos, nada en la vida es permanente. Epicteto decía: recuerda que tú mismo eres mortal y que todo lo que tienes es solo prestado. Javier solía aferrarse a los momentos de felicidad y temía que se acabaran. Pero también sufrían los momentos duros, pensando que durarían para siempre. Al leer a los estoicos, entendió que todo, tanto lo bueno como lo malo, pasa. Así, cuando estaba en una situación difícil, se recordaba a sí mismo: esto también pasará. Y cuando disfrutaba de momentos felices, los apreciaba sin ansiedad, sabiendo que cada experiencia tiene su tiempo. ¿Y vos, podrías encontrar paz en aceptar que todo es temporal? 5. Practica la resiliencia frente a la adversidad.
Séneca consideraba que cada dificultad es una oportunidad para fortalecer el carácter. Decía, no pedimos una vida sin dificultades, sino la fortaleza para superarlas. Javier vivió momentos de derrota y decepción, pero en vez de hundirse, aprendió a ver esas experiencias como desafíos. Cada adversidad le enseñaba algo nuevo sobre sí mismo y le daba una oportunidad para crecer. En vez de quejarse, se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? Así, cada problema se convertía en una lección. ¿Te animarías a ver las dificultades como oportunidades para ser más fuerte? 6. Aprecia lo que ya tenés en lugar de buscar siempre más. Epicteto enseñaba que la felicidad no está en querer más, sino en valorar lo que ya tenemos. Él decía, la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocos deseos. Javier, como muchos de nosotros, siempre estaba deseando algo más. Un auto mejor, un trabajo con más sueldo, una casa más grande. Pero se dio cuenta de que esa carrera por lo próximo no lo hacía feliz. Inspirado por Epicteto, empezó a practicar la gratitud, agradeciendo lo que ya tenía en lugar de enfocarse en lo que le faltaba. De a poco, encontró que la paz estaba en disfrutar lo que había logrado, sin necesidad de buscar siempre más. ¿Y vos, podrías sentirte satisfecho con lo que ya tenés? 7. Mantener la calma en los momentos de conflicto. Marco Aurelio sostenía que en medio del caos, la calma es nuestro refugio. Él decía, el verdadero poder es ser imperturbable, pase lo que pase. Javier aprendió que mantener la calma es una de las mayores virtudes. Cuando alguien lo atacaba verbalmente o intentaba sacarlo de sus casillas, en vez de reaccionar con enojo, intentaba mantenerse sereno. Con el tiempo, entendió que esa calma le daba una ventaja, permitiéndole ver las situaciones desde una perspectiva más objetiva. ¿Podrías encontrar esa serenidad en momentos de conflicto? A veces, la mejor respuesta es el silencio y la paz interna. La historia de Javier y estas lecciones estoicas nos muestran que, aunque controlar nuestras emociones no siempre es fácil, es posible. Cada paso en este camino nos invita a mirar hacia adentro, a descubrir en nuestro interior la fortaleza necesaria para enfrentar la vida con calma y sabiduría. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que nos pasa, sí tenemos el poder de decidir cómo reaccionar. Este viaje hacia el dominio de nuestras emociones no es una meta, sino un proceso constante, una práctica diaria de autoconocimiento y paciencia. ¿Quién no ha sentido alguna vez que sus emociones lo arrastran como una tormenta? Javier nos demuestra que, con dedicación y con la guía de estos principios, podemos empezar a encontrar esa paz interior que muchos buscamos. No se trata de eliminar las emociones, porque son parte de nosotros, sino de aprender a usarlas a nuestro favor, a transformarlas en herramientas de crecimiento personal. Si alguna de estas enseñanzas resonó con vos, si sentís que te habló directo al corazón, te invito a compartir este video con alguien que pueda necesitarlo. A veces, un mensaje simple puede hacer una gran diferencia en el día de alguien. Además, me encantaría leer en los comentarios cuáles de estas lecciones fue la que más te impactó. ¿Te sentís identificado con alguna en particular? ¿Ya practicás alguna de estas técnicas o te gustaría empezar? Recordá que no estás solo en este camino. Todos tenemos batallas internas y momentos de debilidad. Pero, como decía Marco Aurelio, la verdadera fuerza está en saber dominarse a uno mismo. Al final del día, lo importante es que avanzamos, aunque sea un paso a la vez, en nuestro propio proceso de crecimiento. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la paz y la fortaleza mental. Si estás listo para seguir aprendiendo de los sabios estoicos y aplicando sus enseñanzas a la vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo video. Juntos vamos a seguir explorando el mundo de la filosofía y cómo puede transformar nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando en las lecciones de estos antiguos maestros. Hasta la próxima y que tengas un día lleno de serenidad y claridad.